Bendiciones, mis amados. Bueno, contento de estar de vuelta con ustedes y ansioso, sí, estoy muy ansioso de que el Espíritu Santo imparta lo que tiene que hacer en este tiempo. Es un momento muy importante para la iglesia, para los creyentes, para la gente en el servicio de la iglesia, para la gente con ministerios y sobre todo que somos el aliento de vida, el Zoe de Dios, para que el mundo en medio de esta tempestad pueda ver la manifestación plena de la gloria de Dios. Por eso es que el momento es muy, pero muy importante. Quedamos la semana pasada en Efesios capítulo 3. Solamente voy a recordar el texto porque para poder entrar a desarrollar este texto tenemos que saber a ciencia cierta cómo es que Dios desea que nosotros le amemos y cómo es que nosotros debemos amar a nuestro Dios. Y dice la escritura ahí en Efesios capítulo 3, el versículo 15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, o sea, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os conceda conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En esto que acabamos de leer aquí hay 4 partes importantísimas. Primero, que Él nos va a conceder ser fortalecidos. Segundo, que nos va a fortalecer con su Espíritu en el hombre interior. Que more Cristo en nuestros corazones y que seamos arraigados, cimentados en el amor. Aquí en mis apuntes tengo cosas bien interesantes para compartir contigo. Cuando estamos leyendo este versículo 3, 18, 19, miramos que hay 4 puntos importantes que son las peticiones del Espíritu a través del apóstol Pablo. Ser fortalecido en el hombre interior, que es el alma. Que Cristo habite en nuestro corazón. Ajá. Y el alma y el corazón no son como la misma cosa. Recuerda que quedamos la semana pasada en que la palabra corazón significa el centro de. Siempre que tú veas la palabra corazón va a significar el centro de, si va acompañado ante de adjetivos que están calificando una posición espiritual. Y después dice que el ser arraigados en amor para un mayor conocimiento del amor en Cristo, que ¿en dónde va a estar? En el corazón del hombre, en el centro del alma. El ser llenos de la plenitud de Dios, que es en el alma y en el centro del alma, que es el corazón. O sea que aquí estamos viendo que la dimensión del corazón como centro de es bien importante en nuestra vida espiritual. Entonces, antes de desarrollar este capítulo, estos versículos del capítulo 3, 17, 18, 19, 20, es bien importante que nosotros conozcamos nuestro corazón. Siempre hablamos de amar a Dios con el corazón, de servir a Dios con el corazón. Ya, el mismo Señor dice: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida.
que no hay cosa más engañosa que el corazón, pero Dios pide que le demos el corazón. Y vamos a estar hablando de eso en esta noche. Cuando nosotros miramos esta referencia de Efesios capítulo 3, podemos mirar que cuando Él dice que seamos llenos de toda riqueza que hay en su gloria, Dios nos está mostrando a nosotros que Dios va a llenar según el amor que haya arraigado en nuestro corazón, del amor de Cristo por nosotros, y poder comprender ese amor que tiene altura, longitud, anchura y profundidad. O sea que porque una persona sea una persona pobre, miserable, un jongle, una persona que esté debajo de un puente, o una persona que sea pobre espiritual, que a toda hora necesita ayuda, que no tiene fuerzas para poder volar solo, que es dependiente, por el hecho de estar en esa situación no hay compromiso de que las riquezas espirituales de Dios van a estar en esa persona. Lo importante es que esa persona tiene que conocer del amor de Dios y amar a Dios para que Dios lo pueda llenar. Tampoco imparte en aquella persona que porque es fiel en la congregación, porque es fiel a la obra, porque está constantemente en la obra. Pero ¿qué pasa con esas personas que son cumplidores, que se comprometen, que están con constancia, con anhelo de servir en la congregación, pero no conocen cuánto Dios les ama? Entonces ellos no pueden hablar de cómo Dios se mueve en su corazón. Entonces se convierte la fe en una fe de solo conocimiento. Personas que no pueden imaginar, personas que no pueden ver, visualizar cómo Dios les ama. Por cuanto estas personas no pueden mirar cómo Dios les ama, ni saber cuánto y hasta dónde y cómo, entonces su esperanza, que es el motor de la fe, es una esperanza o muy pobre o nula. Porque la esperanza, lo vimos la semana pasada, es aquel que está esperando un resultado bueno, feliz, agradable, provechoso, saludable, de bendición, porque sabe que aquel que murió por él, si fue capaz de morir por él, ¿cuánto más no va a poder hacer hoy por él? Pero no es de conocimiento, eso es algo que tenemos que vivirlo. Yo estaba comparando esto cuando hablaba de estos términos con mi esposa, que es la que me está filmando el programa, mi muchacha preciosa. Como cuando uno se conoce, cuando tú conoces a tu pareja o estás de novio con alguien, tú comienzas, cuando todavía no son novios, que no son pareja, que solamente la contemplas y comienza a agradarte su risa, su pelo, su mirar, cómo camina, cómo habla, sus habilidades, las cosas que hace, las cosas que dice, y te vas enamorando de esa persona. Cuando usted se enamora de la persona, es que usted comienza a abrir su corazón para que esa persona, que también debe de estar haciendo lo mismo contigo, comience a conocerte más, e igual y mutuamente comienzan a penetrarse el uno al otro en su interior. Y en la medida que sean sinceros, en la medida que sean honestos, en la medida que sean puros y se abran, pues se van a ir enamorando y enamorando y enamorando. Entonces, así como, por ejemplo, ahora que tengo con mi esposa 31 años de casado, 2 hermosos hijos, 2 nietos, 2 nueras que son como nuestras hijas, pues podemos mirar que el amor de la pareja fue teniendo un crecimiento. Una cosa era el romanticismo
y otra cosa es amar a mi esposa. No que amo a mi esposa y no sea romántico, sino que el romanticismo son muchas palabras, muchas cosas dulces, pero ya amar a una persona es estar en la capacidad de hacer todo lo que tengas que hacer para hacer feliz a esa persona y ser feliz con ella en medio de todas las situaciones. Entonces ya es un compromiso de amor mucho más profundo, y eso se va dando en el tiempo, en la medida que se van dando uno para el otro. Eso es de ese amor el cual nosotros podemos mirar cómo sucedió y cómo va pasando y cómo pasó y cómo estamos donde estamos. Y también para aquellos que se han desencantado y han ido perdiendo toda conexión con lo que era la honra, porque la honra a la persona es lo que demuestra que tú le amas. En la medida que se va perdiendo eso, pues se van rompiendo los vínculos. Pero ¿qué tal amar a una persona sin poder estar en contacto con la persona, sin poder hablar con la persona, sin poder escuchar a esa persona, sin saber qué esa persona desea, para dónde quiere ir esa persona, cuál es la ruta de esa persona, cuál es el pensamiento de esa persona? Difícil. Así nos pasa con Dios. Pensamos que solamente conocer y conocer y conocer de Dios es conocerle. Y nos vamos dando cuenta que en los momentos complicados, en los momentos difíciles, en los momentos de aflicción, son pocos los que pueden permanecer en una fe segura que tiene como base una esperanza de el amor que Dios nos tiene, porque si Dios nos amó de esa manera, que dejó su trono, dejó todo lo que era su gloria de Dios y vino a ser como nosotros para convertirse Él, que nunca pecó, en pecado por tu pecado y por el mío. Y que lo que a ti y a mí nos vence cuando nos codicia, que es el pecado, a Él no lo venció, para que nosotros tuviéramos la esperanza de cuando estuviéramos en el combate con Él, saber que nosotros no lo podemos vencer, pero que en el amor que Él nos tuvo a nosotros, Él sí lo venció. Por eso es que la fe es importante que se alimente del amor de Dios, porque una fe alimentada del amor de Dios no es solamente conocimiento, y el conocimiento es importante. Pero lo importante del conocimiento es cuando tú tienes el entendimiento de cómo usarlo. Eso es bien importante, y en eso fallamos muchísimo. Entonces vamos a mirar por la Escritura. Esto que yo te estoy diciendo, cómo Dios lo plantea. Vamos a ir a uno de los inicios. En Deuteronomio, capítulo número 6. Mira. Mira esto. Versículo número 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando usa la palabra amarás, está hablando de una manera de el verbo en una posición imperativa. O sea, no hay una condición de que tú vas a ver si lo amas, si es posible, si Dios se porta bien. No. Como el amor de Él es perfecto. Cuando el amor perfecto de Dios inunda a una persona, esa persona cambia radicalmente todo. Porque se da cuenta de que aunque su padre lo haya maltratado, su madre, sus hermanos, sus amigos, o su esposo, o su esposa, o sus hijos, cuando él conoce cómo Dios le ama, se transforma todo. Entonces desde ese momento empieza un amarás. Ya es una ejecución continua, permanente y constante. Eso es un presente continuo, amar a Dios. ¿Cómo es posible que eso pase? Bueno, eso va a pasar cuando de la misma manera que nos amamos, que comenzamos a amar a nuestras parejas,
se usa la misma química, la misma forma para empezar a amar a Dios. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, la cantidad de veces en el día que nos peleábamos por verla, por escucharla, por que el teléfono sonara y poder conectarnos con esa persona. El que nos hablara ya nos ponía a tiritar el corazón. ¿Y qué más decir si había una posibilidad de que nos pudiéramos ver, coger de la mano, darnos una caricia, darnos un beso, saber que era mía, caminar de mi mano orgulloso porque era la mujer bella para mí, el amor de mi vida? Así mismo se tiene que amar a Dios. Entonces, cuando Él dice que lo amaremos de esa manera, amarás al Señor tu Dios con todo, mira esto, con todo tu corazón y con toda tu alma. Desde el principio el Señor comenzó a colocar estas dos palabras, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero las dos no son como espíritu, porque nosotros nos enseñamos a conocer el corazón de carne, pero desde pequeño hemos sabido que el corazón es algo que está adentro, un ser interno que no es el músculo. Entonces, cuando Dios habla que le amaremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda tu fuerza, o sea que el Señor coloca el corazón, el alma y la fuerza. Jesús viene y explica, vamos a ir ahí un momento, Mateo 23 dice 37, hablando Jesús, y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es lo mismo que está allá en Deuteronomios, con toda tu alma, que es lo mismo que está allá en Deuteronomios, pero ahora le cambia la fuerza, porque es que la fuerza del hombre no es esta física. La fuerza interior del hombre es su mente. Usted puede estar desgastado físicamente, pero si usted tiene motivación, entusiasmo, usted tendrá actitud para mover lo que su fuerza física no puede hacer. Entonces Jesús le da el calibre para que ya no se hagan más cosas por obra para amar a Dios. Ahora Él especifica de que esa obra llamada fuerza es la mente. Y entonces dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, si se está dividiendo corazón, alma, mente, fuerza, todas las cosas que estamos mirando aquí, y sabemos que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué parte está el corazón? Somos espíritu porque antes de ser ya en espíritu éramos. Dice que Él es el Padre de los espíritus hechos perfectos, porque son a imagen y semejanza de Él. Génesis 1:26. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir de que el Señor, cuando le sopló aliento de vida al hombre, lo hizo alma viviente. Y esa alma era gobernada por un espíritu que era igual a Dios. Entonces esa alma era del grado de luz, de divinidad que tenía el espíritu, porque no conocía pecado. Una vez que esa alma conoce el pecado, se corrompe. Pero ¿cuál es el centro de esa alma? Cuando usted va y analiza Génesis capítulo 3, se da cuenta que la mujer fue entregando sus 5 sentidos para ser confundida. Y entonces hay una parte dentro de ella que comenzó a confundirse y a corromper todo el alma. Porque esa parte que simboliza el corazón es con lo que Dios quiere que le amemos. Y esa, mire, si el alma está compuesta, para hablar de alma y separarlo de corazón, por el subconsciente, el consciente, los deseos, las percepciones, los sentidos.
el raciocinio, el juicio, la creación, los propósitos, el discernimiento, la interpretación, el conocimiento, la memoria, la conciencia, la voluntad, el albedrío. ¿Tú sabes qué le falta ahí? El centro del alma. Le falta la mente. La mente genera pensamientos. Los pensamientos generan ideas, conceptos y principios. Y se genera el entendimiento, la imaginación, las intenciones, los afectos. ¿Cómo llega todo esto? Este es como el motor del alma. Todo lo que sea la mente, los pensamientos, la parte creativa, el intelecto, el entendimiento, la imaginación, es lo que va a mover las intenciones del ser humano. Es el motor que tiene el alma. Entonces el Señor desde el principio ha estado pidiendo: hijo mío, dame tu corazón. No hay cosa más engañosa que el corazón, pero Dios pide el corazón. Esa fuerza motriz que hace mover el alma. Y aún más, dice aquí en Deuteronomios, en el capítulo número 4, versículo 29, dice que buscaremos al Señor nuestro Dios y lo hallaremos, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es el ser completo interior del hombre, pero el Señor siempre separa corazón y alma, el centro del alma y todo el alma. El centro del alma y todo el alma, porque el corazón es el centro de. Y entonces dice: en los postreros días, cuando estéis angustiados y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo y no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Y cuando le está hablando aquí a Moisés, le está hablando a los hombres de la fe: Abraham, Jacob, Isaac, José. O sea, la gente que son los padres de la fe, los que con todo su corazón y con toda su alma tuvieron una esperanza firme, porque sabían que el que los había liberado, el que los había llamado, el que los había sanado, el que los había bendecido, el que los había multiplicado, siempre iba a estar con ellos. Era la esperanza segura de que el Dios al que ellos invocaban era un Dios vivo y que estaba a favor de ellos. ¿Por qué? Porque aprendieron a amar a Dios. Cuando tú aprendes a amar a Dios, todas las cosas te cambian. Pero para tú amar a Dios, tienes que aprender cómo Dios te ama. Por eso es que en Efesios capítulo 3 habla de una fe enraizada en el amor de Cristo y un fundamento puesto con una fe que esté enraizada en el amor. Si no es así, no funciona. El poder de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios, la manifestación de Dios está en aquel que conoce cuánto Dios le ama y empieza a amar a ese Dios. Ahora, es fácil conocer cuánto Dios nos ama. La pregunta es: ¿sabes tú si amas a Dios en la misma manera, en la misma forma en que tú te das a amar a tu pareja, a tus hijos, a tus nietos? ¿Puedes amar a Dios de esa misma forma? ¿Puedes darte cuenta tú mismo cuánto tú amas a Dios? ¿Lo sientes de esa manera? La gente dice: no, esto no es de sentir. Bueno, para uno poder amar tiene que tener involucrados sentimientos. Si no hay sentimientos involucrados, ¿cómo nosotros vamos a amar a ese Dios? De la misma manera que amamos a nuestros seres queridos. Si tú ves tu nieto, por ejemplo, a mí mi nieta que me tiene loco, si yo la veo la mañana, la tarde, la noche,
pues yo estoy alimentándome de las cosas que mi nieta hace o que mi nieto hace. Si yo estoy con mi esposa 31 años y me estoy alimentando de las cosas de mi esposa, pues yo amo a mi esposa y por todas las cosas que me voy nutriendo de ella. De la misma manera es con Dios. Mira lo que dice Proverbios. Capítulo 4, el versículo 4, dice así. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras y guarda mis mandamientos y vivirás. Quiere decir que yo, para amar a Dios y conocerle así como conocí a mi esposa o como conozco a mis hijos o mis hermanos, yo tengo que conocer de ese Dios. Si yo conozco de Él y estoy en la mañana, en la tarde, en la noche, por eso Deuteronomios habla de que tengamos esa palabra delante de nuestros ojos y aún se las hablemos a nuestros hijos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en el camino, en la noche. ¿Por qué? Porque es de la manera que vamos a amar a Dios. La iglesia de este tiempo va a tener un regreso a la iglesia primitiva. ¿Por qué razón? Porque el mundo necesita conocer el amor de Dios y que lo que nosotros hablamos de salvación influencia a ese mundo por el amor que nosotros sentimos por ese Dios y el amor de ese Dios que se manifiesta a través de nosotros por la compasión, la misericordia, la humildad y la mansedumbre y la paciencia para aquellos que todavía no le conocen. El mundo entero está esperando una solución y la solución somos tú y yo. Jesús dijo: váyanse y esperen hasta que el Espíritu Santo venga para que tengan poder y testifiquen de mí. ¿Qué tenían que testificar los apóstoles? Caminaron 3 años con Jesús. ¿Qué vieron? Señales, milagros y prodigios, palabras y parábolas. Pero hubo algo que los marcó: la noche del Getsemaní, la última cena, el lavatorio de los pies, cómo fueron regañados por querer ser el primero en la última noche, en vez de pensar en lo que él iba a estar pasando, estaban pensando quién iba a ser el primero. Ellos aprendieron allí cómo el Señor lo que hizo en ese lugar fue cargar la debilidad, el pecado de nosotros, cómo lo soportó, cómo lo venció. ¿Cómo fue Él castigado por nuestra paz y sufrió por nuestra paz? ¿Cómo murió allí en la cruz para que tú y yo fuéramos redimidos? Fue y pagó al Padre el precio con la sangre de su vida para que no tuviera dominio el pecado sobre nosotros, para que no se enseñoreara, para cuando se presentara la codicia por la debilidad del pecado, lo miráramos al que nos amó con amor eterno. Ese versículo de Apocalipsis 13:8 me encanta. A aquellos que le amaron y le adoraron, que no adoraron la bestia nunca, fueron juntamente anotados en el libro de la vida del Cordero. Maravilloso saber que nos amó de tal manera que Él, cuando te vio a ti, cuando me vio a mí, dijo: por Él voy a la cruz. La iglesia tiene que regresar a amar lo que pasó. El amor con que Dios nos enseña que nos ama. Desde el momento en que carga nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, las vence y te dice: hijo, mira cómo yo te amo. Si tú puedes contemplar cómo yo te amo, te va a ir bien.
Pero la iglesia se ha enfrascado por mucho tiempo ya en solo conocimiento. ¿Y cuál es la última revelación? ¿Y cuál es la última manifestación? No. El amor de Dios debe de ser superior. Porque en el amor de Dios se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que mandó a escribir la Biblia. El Espíritu Santo fue el que la inspiró. El Espíritu Santo es el que la revela, el que la explica. Cuando tú miras aquí en Proverbios, no te lo voy a leer totalmente todo, pero voy a detenerme en algunas partes importantes. Por ejemplo, aquí habla de que adquieres sabiduría, que no falten en tu boca las palabras de Dios, que lo principal es la sabiduría, pero una sabiduría con inteligencia. Dice que te va a honrar, que va a ser hermosura, va a ser corona para ti. Le recomienda que reciba las palabras. Pero en el versículo 20 dice lo siguiente: hijo mío, presta atención a mis palabras. Prestar atención es escuchar, no es oír. Usted puede oír muchos ruidos, pero puede estar escuchando uno solo. Usted puede estar en un estadio con 50,000 personas, tiene su hijo al lado, y puede en ese momento cantar un gol y ser del equipo suyo, pero si su hijo llora, usted se da cuenta, porque usted está atento al cuidado de su hijo. O sea, escuchar es escuchar lo que debemos escuchar. Oír, puedes oír muchas cosas, pero él habla de escuchar su voz. Inclina tu oído a mis razones y que no se aparte de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que los hallan y salud para todo su cuerpo. Y con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan manantiales de vida. Imagínate, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, él quiere decir con esto lo mismo que el apóstol Pablo por el Espíritu reveló en Romanos capítulo 12, que vamos a verlo ahora. Quiere decir que yo tengo que cuidar lo que mi corazón recibe para que yo no tenga estorbos y tenga una vía libre para amar a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todos mis pensamientos, con todo mi intelecto. Todo mi ser interior está volcado a pensar solamente en Dios. Las percepciones, que es lo que usan los sentidos para traer la información a la mente y ahí codificar y saber qué es lo que está pasando, qué es, quién dijo, para dónde fue, cómo se movió, a qué huele, a ver de qué tamaño es, el tacto, el sabor, el olor. Que todas las percepciones te lleven a poder contemplar a Dios. Y ahí está la parte. Ahí está la parte que necesita la conexión con Efesios 3. Mira lo que hacía David en el Salmo 27. Salmo 27, mira esto. Recuerda que si tienes preguntas, puedes hacerlas, que tan pronto terminemos las estaremos contestando. Mira esto. Salmo 27, versículo número 4. Dice David: una cosa he pedido al Señor, esa buscaré. Primero, tiene una decisión, seleccionó qué es lo que él quiere hacer y está empecinado en hacerla, tiene tenacidad. O sea, lo único que él desea es eso, que está pidiéndole a Dios. Y dice: esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. A mí me maravilla mucho David, porque tantos miles de años antes de que el apóstol Pablo por el Espíritu explicara muchas cosas y que el mismo Señor viniera y explicara cosas, David podía diferenciar entre el alma y el espíritu,
sabía cuando el Espíritu le hablaba al alma, sabía cuando el alma estaba pidiéndole ayuda al Espíritu, cuando los dos le estaban pidiendo a Dios. O sea, era tanto la intimidad de él con Dios que podía escribir este 27:4. Y dice, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y cuando estamos hablando de la hermosura de Dios, quiere decir, cuando tú empiezas a amar a Dios, es como cuando te explicaba ahora, empezamos a amar a nuestras parejas, que comenzamos a ver lo bello de su pelo, lo bello de sus ojos, de su boca, su caminar. Comenzamos a ver sus cualidades, sus actitudes, la elegancia, lo puro de la persona, lo suave o lo duro, lo que choca contra nosotros, que no nos gusta, y podemos desechar la persona. Pero cuando amamos a una persona es porque nos acomodamos a que nos encanta todo lo que esa persona tiene. David está hablando de que él podía contemplar la hermosura de Dios. Y cuando estamos hablando de contemplar la hermosura, él podía ver a ese Dios creador, podía ver a ese Dios poderoso y abundante para dar, al Dios que sanaba, al Dios que peleaba por él, al Dios que podía proveerle en su aflicción, el que en los momentos de paz, de conflicto, en que todo estaba mal, él le daba la paz, que tenía compasión con sus errores, misericordia con sus pecados. Él amaba a ese Dios que él podía mirar. Cuando nosotros estamos dispuestos a buscar a ese Dios de esa manera, de esa forma, nos estamos acercando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y Él va a cambiar todas las circunstancias. No importa qué circunstancia y qué aflicción tú tengas, el amor que Dios tiene por ti y por mí es mayor. Por eso es que se nos ha olvidado testificar de lo que el Señor hizo. Él dijo, tendrán poder para que testifiquen de mí. No es solamente los 3 años de ministerio, es lo que hizo para que yo tuviera paz, es lo que hizo para que yo fuera feliz, es lo que hizo para que yo tuviera salvación eterna, es lo que hizo por mí sin conocerme, es el propósito, el camino, la misión que preparó para mí sin yo conocerle. Yo tengo que aprender a amar a ese Dios que me amó primero a mí. Pero para eso yo tengo que hacer lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 12. Mira que es un versículo lindísimo. Dice así. Dice así, tú vas a ver. Mira esto. Por consiguiente, hermanos, esta es una carta maravillosa. Uno se podría detener en Romanos y pasar toda su vida escudriñando cada renglón y encontraría la madurez de un creyente. Encontraría todas las cosas para estar haciendo lo que David escribió. Contemplar la hermosura de Dios y cómo Dios me ve a mí hermoso, que es la parte más tremenda. Cuando Dios te enseña cómo Dios te ve de valioso, que dio su vida por ti. Eso es maravilloso. Pero dice, por consiguiente, hermanos, os ruego. Óyeme, esto no es una petición cualquiera. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu, está diciendo, mire hermanos, no sé cómo hacerlo. Me arrodillo, les beso los pies. ¿Qué quieren que haga? Les ruego, les suplico, por las misericordias de Dios, no por Él, por lo que Él pudiera hacer, por cómo Dios tiene misericordia. Si tiene misericordia, tiene compasión, y al tener compasión, mi Dios quiere ser generoso conmigo en todo. Él quiere enseñarme su compasión, la compasión nueva. Antes de que una persona
te diga o te enseñe tu necesidad, ya tú la has visto y estás listo para suplirla. Aún no ha ni abierto su boca y tú estás tocando la puerta para suplirle su necesidad, porque tú eres bondadoso. Ese es nuestro Dios, y saber que su mano no se ha detenido, su misericordia no se ha detenido, su compasión no se ha detenido, porque nos ama muchísimo. De tal manera nos ama que no solamente tenemos un abogado delante del Padre intercediendo por nosotros, sino que mandó al Espíritu dentro de nosotros para que interceda dentro de nosotros por Él. Eso es lindísimo. Mira esto. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Le está hablando a una cantidad de personas. Que presentéis vuestros cuerpos, como son muchos, le está dando los cuerpos de ustedes, su cuerpo, tienen que presentarlo. Y dice, para que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira esto. Cuando nos detenemos a mirar este versículo, entendemos lo siguiente. Nos están pidiendo que hagamos un sacrificio vivo, y que ese sacrificio vivo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es espíritu, alma y el cuerpo físico, y el corazón está ahí en el alma. Entonces Él nos está pidiendo que entreguemos a Dios como sacrificio vivo. Tú sabes que Jesús fue un sacrificio vivo, pero para que fuera sacrificio tuvo que morir. Entonces no se trata con Jesús, porque es un sacrificio vivo y habla de nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos que poner un sacrificio que es vivo, que no sea muerto. Quiere decir que en mi vida yo tengo que colocar un sacrificio vivo que agrada a Dios, y ese sacrificio que Dios me está pidiendo que yo coloque es un sacrificio vivo y santo. Y como está hablando de la palabra soma, el completo interior, espíritu, alma y cuerpo, en donde está metido el corazón, entonces tiene que ser yo. Yo tengo que presentarme a Dios como sacrificio vivo, pero que Dios me acepte, porque dice que aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando está hablando de que el sacrificio que tengo que presentarle a Dios es mi culto racional, pues está hablando de mi intelecto, mis pensamientos, mis ideas, mis conceptos, mis principios. Todo lo que genera la mente a través de los pensamientos, y los cuales hacen mover los afectos, los cariños a las personas que nosotros amamos, los apegos a las cosas que nos apegamos, que nos quitan de la vida de Dios, a las cosas que nos ligamos y nos quitan de tener el tiempo para amar a Dios. O sea, todo lo que sea afectos que nos aparten de amar a Dios no está puesto como sacrificio. Si el intelecto, la sabiduría, los pensamientos, el conocimiento que adquirimos no alaba a Dios, no busca a Dios, no busca intimar con Dios, pues lo que tú estás aprendiendo no es un sacrificio vivo, igual que tus afectos a Dios. ¿Y qué decir entonces de la voluntad? Porque si el intelecto no se somete, los afectos no se someten, pues la voluntad va a ir en contra de amar a Dios. Entonces, cuando nos están pidiendo un sacrificio vivo, se basa en que todo lo que mi mente genera, mis pensamientos, mis ideas, lo que yo imagino, lo que yo pienso crear, tiene que ser primero para mi Dios. Mi Dios tiene que darme la respuesta si lo que voy a hacer le agrada a Dios. Si lo que yo voy a hacer va a honrar a mi Dios. Como cuando tú amas a tu esposa y tú haces cosas para honrar a tu esposa y que tu esposa sepa por lo que tú haces cuánto tú le amas.
Ella mira que lo que tú haces, todo es por el amor que tú le tienes. De la misma manera quiere que lo hagamos Dios. Pero tú te imaginas una esposa, por ejemplo, que esté perdiendo el amor de su esposo porque él se gasta 5, 6, 7 horas en el internet y con llaves sin saber qué hace allá adentro. O que está 3, 4 horas limpiando el carro, los rines y los parabrisas, y está más enamorado del carro que de la esposa, o de la pesca, o de la casa, o de jugar fútbol, o de jugar béisbol, y dedica más tiempo a eso que para su esposa. Pues sus afectos no son de su esposa, son de lo que a él está apegado, unido. De igual manera es con Dios, tanto en lo que pensamos, en lo que generamos como pensamientos y como ideas. Entonces, para poder tener un amor disponible para Dios, tenemos que en nuestro ser interior tenerlo vivo en sacrificio a Dios. Quiere decir que nosotros vamos a disponernos, vamos a limitar, vamos a disciplinar nuestra mente a que su búsqueda, su norte, es encontrar el amor de Dios, conocerlo, palparlo, vivirlo. Ya eso será otro nivel. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Estamos esperando tus respuestas. Les dije que posiblemente no podríamos alcanzar a tocar Efesios 3, pero lo vamos a hacer, porque todos estos dibujos que tú ven atrás es la manera como nosotros regeneramos nuestra alma y nuestro corazón, porque el apóstol Pablo habla en el versículo que sigue de poder cambiar la manera de pensar, no habitarnos, romper con los hábitos de este mundo, con lo que tú constantemente estás pensando que no tiene nada que ver con Dios. Este mundo necesita estar enamorado de Dios, porque Dios está enamorado del mundo. Y el avivamiento que viene no es un hombre, no es una iglesia. Son hijos que van a formar pueblos en naciones, mostrando su amor por Dios, y entonces Dios enderezará todo. Pero bueno, será en el próximo clip que nos volveremos a ver el próximo lunes. Si tienes una pregunta, nos la puedes hacer. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque a pesar de nuestros errores, nuestras caídas, nuestros pecados, nos amas de tal manera que de una y de otra manera y de tantas formas y por tantas bocas y por tantos programas y por tantos libros, tú nos llamas para que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. No puede ser mayor el proyecto que tú tengas que el amor por Dios. El amor por Dios te va a hacer generar amor por los demás. Es el mandamiento que Dios quiere, que el amor que nosotros tengamos de Dios en nosotros se manifieste con nuestro prójimo en compasión, en misericordia, en mansedumbre, en humildad, en paciencia, para que el Espíritu Santo pueda hacer en ellos lo que está haciendo en nosotros. El amor de Dios va a ser el vínculo de este siglo, va a unir a las creencias en Cristo a ser un solo pueblo y una sola iglesia. Ahora te declaro en el nombre del Señor Jesús, bendecido, bendecido, y que el Espíritu Santo te guiará a vivir apasionadamente el amor por Dios y el amor de Dios, como lo haces en el mundo natural con los seres queridos. En el nombre de Jesús, amén.